Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Emilka Latayud y el día de hoy, junto con mi compañera Fabiola Briñez, les estaremos hablando un poco sobre lo que son las fresadoras, específicamente sobre las fresadoras universales. Hablando un poco sobre lo que es el concepto de una fresadora o una máquina fresadora, esta es aquella máquina herramienta que, mediante un proceso de corte de viruta, busca pasar de una pieza inicial a una pieza final. Todo esto con ayuda de un eje o de una herramienta que tiene varios filos llamado fresa, la cual puede tener diferentes tipos de formas con tal de obtener el acabado deseado. Si bien existen diferentes tipos de máquinas fresadoras, las principales son las horizontales, verticales y de las que hablaremos a profundidad, las universales. Hablando un poco sobre las dos primeras, una máquina fresadora horizontal es aquella en donde el eje de rotación del husillo es horizontal al de la mesa, mientras que una máquina fresadora vertical es aquella en donde el eje de rotación del husillo es perpendicular al de la mesa. Pero bien, hablando sobre lo que es una fresadora universal, esta básicamente es utilizada para materiales sólidos y consta de una mesa más larga, la cual puede ser, mediante un cabezal ajustable, puede ser movida ya sea a 45 grados a la izquierda o a la derecha. Todo esto hace que la pieza como tal de trabajo sea elevada ligeramente, formando piezas más detalladas. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos tener en una máquina fresadora universal? Este tipo de máquinas son utilizadas para empresas de manufactura, metalurgia, carpintería, electricidad, etc. Todo esto debido a la versatilidad y precisión que tiene al momento de realizar los cortes. Además que, como este tipo de fresadoras suelen ser características de piezas muy detalladas y exactas, pueden ser utilizadas para formar engranajes, matrices, moldes, etc. Esto con ayuda de los diferentes tipos de fresas los cuales pueden obtener, ya que se pueden intercambiar, formando así tipos de corte ya sea angulares, cóncavos, convexos, etc. Básicamente una fresadora universal es utilizada para empresas que busquen generar piezas mecánicas ya sea a mayor o menor escala. Pero ahora, ¿cuáles son las partes que caracterizan a una fresadora universal? Para empezar tenemos a la base. Una base es aquella que le da rigidez y soporte a la máquina, así como también actuar como depósito de fluidos de corte. Tenemos a la cara de la columna. Esta básicamente sostiene una pieza llamada rodilla cuando esta se mueve de manera vertical. Tenemos a la rodilla que se mueve de manera vertical y aloja el mecanismo de avance. Tenemos a la silla, la cual va en la parte superior de la rodilla y se puede mover hacia afuera o hacia adentro. Tenemos el bastidor de mesa giratorio. El bastidor de mesa giratorio es aquella que se encarga de mover en la mesa 45 grados a la izquierda o a la derecha. Está la mesa, que es aquella que le da o que sostiene tanto a la prensa como al material de trabajo. Está la manivela de avance transversal. Es aquella que se encarga de mover a la mesa ya sea alejándola o acercándola de la columna de la máquina. Tenemos la manivela de la mesa, la cual se encarga de mover a la mesa ya sea a la izquierda o hacia la derecha de la columna. Tenemos la carátula de avance, la cual se encarga de mover o de controlar el avance de la mesa. Casi finalizando tenemos el husillo. El husillo es aquella que le da propulsión a los árboles, a los cortadores y a los aditamentos de la máquina. Está el brazo superior, que es aquella que le da soporte y apoyo a los árboles y a los aditamentos. Tenemos el soporte de árbol, que como su nombre lo indica, busca dar soporte a los árboles y también a ciertos aditamentos. Está el tornillo elevador, que es aquella que se encarga de mover a la mesa y a la rodilla hacia arriba o hacia abajo. Y por último tenemos a la carátula de velocidad del husillo, la cual se encarga de controlar la velocidad del husillo mediante una manivela. Ahora bien, pasemos a lo que son las operaciones de fresado. Estas se caracterizan o se dividen en dos tipos. Tenemos el fresado periférico y el fresado frontal. El fresado periférico, hablando en profundidad un poco sobre este, se caracteriza porque el eje de la fresa es paralelo al de la pieza como tal o a la superficie de la que se está maquinando y se divide en el fresado de placa. Este básicamente se caracteriza porque el ancho de la fresa es superior o es mayor al de la pieza de trabajo. Tenemos el ranurado, en donde el ancho de la fresa es inferior al de la pieza de trabajo, formando así una ranura. Tenemos el fresado lateral, en donde el ancho de la fresa solamente es utilizado en uno de los lados de la pieza de trabajo. Y por último tenemos el fresado paralelo, en donde este básicamente se caracteriza por tener la fresa solamente en los lados o en los bordes de la pieza de trabajo. Por otro lado tenemos el fresado frontal. Este básicamente se caracteriza porque el eje o como tal el ancho de la fresa es perpendicular al de la superficie de la que se está realizando el proceso de maquinado. Y puede ser el fresado frontal convencional, en donde el diámetro de la fresa es inferior en ambos lados a comparación de la pieza de trabajo. Tenemos el fresado frontal parcial, en donde el ancho de la pieza o el diámetro de la fresa es mayor solamente en uno de los lados a comparación de la fresa de trabajo o de la pieza de trabajo. Tenemos el fresado terminal.
en donde el diámetro de la fresa es inferior en ambos lados a comparación de la pieza de trabajo. Tenemos el fresado de perfiles, el cual es utilizado para formar, como su nombre lo dice, un perfil en la periferia de la pieza de trabajo. Está el fresado en cavidades, que se realiza una vez que la pieza ya está o ya tiene una superficie plana y busca generar una pequeña cavidad. Y por último tenemos el fresado de contorno superficial, el cual busca, mediante una fresa con una bola de metal en la punta, moverse hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados para formar una pieza de trabajo tridimensional. Por último, y para finalizar mi punto, tenemos a las fresas. Esta básicamente, como se comentó con anterioridad, es aquella pieza o herramienta que se encarga de generar el proceso de corte de viruta o cortar la pieza como tal, haciendo que tengamos una pieza como tal deseada. Ahora bien, existen diferentes tipos de fresas. Tenemos a las fresas simples, los cuales son utilizadas para generar o para formar superficies planas y pueden ser A, de servicio ligero. Estas básicamente son utilizadas o cuyas fresas se caracterizan por ser de dientes rectos. Tenemos a las de servicio ligero helicoidal, los cuales son utilizadas para fresados ligeros ya que tienen una mayor cantidad de dientes. Tenemos a las de servicio pesado. Estas básicamente se caracterizan por tener una menor cantidad de dientes y claro, al momento de realizar el proceso de fresado se genera menos ruido, haciendo que la superficie o la pieza final quede más lisa. Y por último tenemos a las de alta hélice, que son estas de aquí, los cuales son utilizadas para superficies anchas, ya sea de contorno o de perfil. Tenemos a las fresas helicoidales de tipo de vástago estándar. Estas son utilizadas para fresar materiales sólidos, ya sea yugos u horquillas. Además que son utilizadas para eliminar aquellas zonas que tengan material sólido interno. Tenemos también a las fresas de corte lateral, los cuales son utilizados para generar ranuras, cabelletes, etc. Y pueden tener dientes rectos, alternos o de medio lado, los cuales son utilizados únicamente cuando se requiere un lado del cortador. Tenemos a las fresas de refrentar. Estas son utilizadas o se caracterizan porque los filos de la fresa o del eje como tal son aplicados o adheridos mediante un positivo de cuña. Tenemos también a las fresas angulares. Esas son utilizadas o se caracterizan porque sus dientes no son ni rectos ni perpendiculares y los dientes pueden ser de un ángulo simple o de doble ángulo. También a las fresas perfiladoras. Estas son utilizadas cuando se buscan generar piezas duplicadas o que sean exactamente iguales, como engranajes, etc. Y pueden ser cóncavas, convexas o de engranaje. Tenemos a las sierras de metal. Estas también son llamadas como fresas en forma de plato. Esto debido a que son piezas realmente delgadas y son utilizadas o se caracterizan por ser de esa forma debido a que buscan que en el proceso de fresado no existan roces o un mal funcionamiento durante todo el proceso. Tenemos a las fresas frontales, los cuales poseen dientes tanto en su periferia como en la superficie y pueden ser de 2 gavilanes o de 4 gavilanes. Ya casi finalizando tenemos a los cortadores de ranuras en forma de T, los cuales son utilizados para cortar superficies anchas en las ranuras en forma de T. Tenemos los cortadores de cola de Milán. Estos básicamente son utilizados para cortar aquellas zonas superficiales de una cola de Milano. Esto una vez que ya se realiza un proceso de fresado lateral. Tenemos a la fresa de cuñero Woodhoff, los cuales son utilizados para mecanizar piezas o también para generar cuñeros. Y por último tenemos a las fresas perfiladoras simples. Estos básicamente se caracterizan porque la fresa posee solamente una zona filosa con la forma deseada y son utilizados para trabajos experimentales o cuando no se justifique el costo al momento de realizar un proceso de fresado especial. Con esto finalizo mi punto y lo voy a dejar con mi compañera Fabiola Briñez. Muchísimas gracias.